¿Listos? Muy bien, vamos si me acompañan a orar. Yo sé que ya hemos orado mucho, pero gracias a Dios que podemos orar. Sí, vamos a orar rápidamente. Señor, enséñanos, Padre, tu camino. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver la verdad de tu palabra, Señor. Enséñanos para que podamos andar por ella, Señor. Unifica nuestro corazón, Padre, para que tema tu nombre, Señor. Transfórmanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya es último día del año. No sé ustedes, pero a mí este año se me pasó muy rápido. Fue algo que se me pasó, no sé, siento que apenas hace poquito estábamos en frío y empezamos con la escuela, y este año en especial hubo muchos cambios. Para empezar, me llené de canas y ya eso ya es un cambio. Ya me siento más viejito, pero gracias a Dios terminamos el año. Y generalmente en este día es un día en el que empezamos a ver hacia adelante, o la semana esperando este día empezamos a ver hacia adelante, empezamos a hacer nuestros propósitos de año nuevo, y empezamos a hacer, si eres lector, tu lista de libros. No sé cómo funciona la lista de libros, nunca lo he hecho, pero vi ahí en redes sociales que ya hay quien tiene lista de libros, así como lo que vale el año que entra. O haces tu presupuesto anual, o haces tus planes, voy a bajar de peso, voy a entrar al gym, Y entonces empezamos en este tiempo a ver siempre hacia adelante, hacia lo que vamos a hacer. Se siente un tanto como si fuera un comenzar de nuevo, ¿sí? Decimos, es como empezar de cero. Realmente no es empezar de cero, pero así lo sentimos, y empezamos a planear como si así fuera. Pero hoy quisiera que antes de ver hacia adelante, viéramos hacia atrás. Sí. Pasaron ya 365 días, ¿verdad? No fue año bisiesto. 365 días. Y hay una pregunta que es muy importante que tú y yo nos hagamos, y es: ¿para qué estamos viviendo? Hasta hoy, que es el último día de este año, ¿para qué he estado viviendo? Sí. Yo sé que la respuesta cuando se le hace a un cristiano, ¿para qué vives? Si eres un cristiano que lee la Biblia, vivo por Cristo. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo, y citamos esas cosas, ¿no? Si has escuchado la pregunta clásica, vivo para la gloria de Dios. Y está bien, qué bueno que esa es nuestra idea. Pero si revisaras día por día de estos 365 días que han pasado, ¿para qué estás viviendo? Si le preguntaras a alguien dentro de tu familia o tu círculo cercano, ¿qué es lo más importante en tu vida?, ¿qué dirían? O si le preguntaras a alguien sobre qué hablas con pasión, ¿qué contestaría? ¿Cuál es el tema que tú empiezas a comentar y se siente la pasión, se siente así que te gusta lo que estás hablando? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué diría tu esposo o tu esposa? ¿Qué dirían tus amigos cercanos? ¿Cuál es el tema que realmente te apasiona? ¿Qué es lo que define cómo inviertes tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas? No sé si alguien alguna vez ha hecho un presupuesto anual de ver cuánto ganas en todo el año y luego ver cómo lo has gastado. Si lo divides en qué lo has gastado, en dónde es donde gastas más dinero. O si checas tu día a día, ¿dónde se va más parte de tu tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Y para qué deberíamos de vivir? Entonces me gustaría que contestáramos 3 preguntas que van a guiarnos a esta parte de ¿para qué deberíamos de vivir? ¿Y qué significa ese para qué deberíamos vivir? ¿Sí? La primera pregunta es: ¿para qué fuimos creados? ¿Sí? ¿Para qué existen todos los seres humanos sin excepción? ¿Para qué existen todos los seres humanos? Exactamente, la respuesta está resumida en la Confesión de Fe de Westminster. Dice: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Sí, el fin principal de la existencia del hombre, es decir, la razón por la que el hombre existe, o la razón para la que el hombre existe, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Te voy a cambiar la pregunta un poco con base en esto. ¿Podemos decir entonces que Dios nos creó para ser glorificado? ¿Dios nos creó para ser glorificado? Te voy a cambiar la pregunta. Antes de que tú y yo existiéramos, ¿Dios era glorificado? Sí. Entonces no necesito nuestra gloria, porque nuestra glorificación, como ustedes mismos dijeron, está medio defectuosa, por no decir
muy defectuoso. Sí, está medio defectuoso. Entonces Dios no nos crea porque Él diga, ¿sabes qué? Necesito que alguien me glorifique. Sí, no tengo gloria, necesito que alguien me... O soy muy glorioso, pero nadie me lo reconoce. Hago a alguien que me reconozca que soy glorioso. ¿Eso es lo que necesitaba Dios? No, para nada. Y entonces Dios no necesita que lo glorifiquemos. Cuando hablamos de que fuimos creados para glorificarlo, no es algo que tú y yo hacemos hacia Él, sino es algo que nace de nosotros hacia Él. ¿Sí? En Juan 17 Jesús dice, glorifícame con la gloria que tenía antes contigo. Es decir, Jesús y Dios ya existían en gloria. Y si el Padre glorificaba al Hijo y el Hijo glorifica al Padre, ¿tú crees que podemos igualar ese nivel de glorificación? Por supuesto que no. Sí. Y entonces cuando Pablo dice que Dios no es servido por manos humanas, dice, no es servido por manos humanas como si le faltara algo, ¿sí? Sino que es Él quien da vida y aliento a todas las cosas. Él da, Él no recibe de nosotros porque Él no necesita de nosotros, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de fuimos creados para glorificar a Dios, no significa que es algo que tú y yo hacemos hacia Dios, ¿sí? Como una acción que Dios necesita que nosotros hagamos, sino que más bien está en esta idea que está capturada en la respuesta de Westminster y está junta y nosotros tendemos a separarla. Porque si te fijas, dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Esas no son dos acciones, es la misma acción, es una y la misma. John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Es decir, fuimos creados para la gloria de Dios, pero eso significa que fuimos creados para ser envueltos por la gloria de Dios, para atesorar la gloria de Dios, para regocijarnos en la gloria de Dios, para disfrutar de su gloria. Para eso fuimos creados, ¿sí? No sé qué hay en tu mente, pero generalmente cuando decimos fuimos creados para glorificar a Dios, muchas veces malamente nuestra mente corre a glorificar a Dios es vivir obedeciendo todos sus mandamientos y cantarle muchas canciones y leer la Biblia y orar y no, esas son acciones que nacen de lo que realmente es glorificar a Dios. ¿Nacen de qué? De deleitarme en Dios. Cuando yo me deleito en su gloria, cuando Él es mi máximo tesoro, yo vengo y leo la Biblia, no porque diga no tengo que leer la Biblia porque así glorifico a Dios, sino porque digo, quiero conocer más de este Dios que es mi todo, es increíble. Y yo quiero conocerlo más y luego llego a la iglesia y canto con todos, no porque yo diga, es que cuando canto Dios me escucha y Él... No, porque Él es Dios y yo quiero cantarle a Él y quiero cantar junto con todos los que Dios ha rescatado, porque es una obra maravillosa el poder voltear alrededor y decir, wow, de en medio del pecado Dios nos ha salvado a los que estamos aquí. Y sigue salvando gente y seguirá llamando gente. Y eso es algo maravilloso. Debería asombrarnos. Y entonces, cuando tú y yo hablamos de glorificar a Dios, no hablamos de una acción hacia Dios, sino hablamos de realmente deleitarnos en la gloria de Dios. Sí, hablamos de deleitarnos completamente en la gloria de Dios. Que la gloria de Dios sea nuestro mayor tesoro. Sí. ¿Te acuerdas cuál fue la definición que dimos de gloria de Dios hace ya algunos meses? ¿Alguien se acuerda? Definimos gloria de Dios y dijimos que la gloria es la... Exactamente, la gloria de Dios es la manifestación externa de su plenitud interna. Sí, la gloria de Dios es la manifestación externa de su plenitud interna. Es decir, tú y yo fuimos creados para atesorar y deleitarnos en la bondad de Dios, en la plenitud de Dios, en el gozo que Dios tiene, en el amor que Dios tiene, en todo lo que Él es en sí mismo y que manifiesta hacia afuera. Sí. Jonathan Edwards dice, Dios creó al hombre para felicidad excesiva e inexplicable. Dios creó al hombre para felicidad excesiva e inexplicable. Sí. Y esto no quiere decir que tú y yo estamos esperando aquí en la tierra y decimos, a mí lo que me haría feliz sería tener una casa grandotota con muchos carros. No, eso no es felicidad genuina. Eso es una felicidad chafa, barata, es una imitación. Sí, cuando hablamos de que Dios nos creó para felicidad inexplicable y excesiva, hablamos de que nos creó para que nosotros fuéramos envueltos por su gloria. Y ahí hay felicidad excesiva e inexplicable. Cuando tú y yo contemplamos la gloria de Dios y decimos, esto es lo más
bello, esto es lo más grande, esto es lo más hermoso. Entonces somos llenos de gozo. ¿Te acuerdas que decíamos hace también algunos meses, el cristiano es el que va y con gozo vende todo a fin de obtener esto? Va y se despoja de todo, porque lo más precioso que existe es Dios mismo. Él es lo más hermoso que existe. Y entonces, cuando preguntamos ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué existen todos los hombres? Todos los hombres existen para ser cautivados por la gloria de Dios. Todos los hombres existen para deleitarse en la gloria de Dios. Todos los hombres existen para encontrar su mayor tesoro en Dios mismo. Y al deleitarnos en Él, lo estamos glorificando. Es exactamente la misma idea. Si Jonathan Edwards presenta ante su definición, Dios creó al hombre para felicidad excesiva, él dice, es que no había creado Dios el mundo para su gloria. Y luego él mismo contesta, no hay diferencia. No hay diferencia en decir que Dios creó al hombre para felicidad y para su gloria, porque lo que Dios quiere es hacer al hombre inmensamente feliz a través de su gloria. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entonces, todos los hombres existen para la gloria de Dios. Ojo, no para darle a Dios una gloria que no tiene, sino para ser envueltos, atrapados, cautivados por la gloria que Dios ya posee. Para eso existimos, ¿sí? Entonces, fuimos creados para esto. Pero la pregunta es, ¿dónde encontramos la gloria de Dios? ¿O cómo hacemos para encontrar la gloria de Dios? ¿O qué significa de manera aquí, hoy por hoy, la gloria de Dios siendo mi máximo tesoro? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Y entonces tú y yo podemos regresar a Génesis 1, 2 y 3, al principio del 3. Y si recuerdas, Dios viene y comienza a crear, y Dios pone límites al mar y pone límites a la tierra y coloca el sol y coloca la luna, y específicamente, ¿te acuerdas que dice que pone el sol y la luna para que sirvan como señales? ¿Sí? ¿En quién está pensando Dios cuando coloca un sol y una luna como señales? En el hombre. Él no necesita señales. ¿Sí? Está pensando en el hombre. ¿Sí? Y luego viene y crea animales y crea plantas, y después viene y planta un jardín. Pone un jardín. Y no sé si recuerdas, pero dice que en el jardín está todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Es decir, Dios viene y planta un jardín en donde están todos los árboles más antojables, porque no nada más que sabe rico, es que lo ves y se ve rico, es agradable a la vista, lo ves y dices, wow, o sea, eso se ve increíble. Y Dios pone todo esto ahí y luego coloca al hombre y lo hace nacer ahí en medio del jardín. Entonces, cuando el hombre y la mujer abren sus ojos, todo lo que hay alrededor de ellos dice un autor, es como una sinfonía de la bondad de Dios. ¿Te imaginas despertarte? Nunca has visto nada del mundo y un día te despiertas y todo lo que hay a tu alrededor es hermoso. Están los animales, están los pájaros cantando, están los árboles con las frutas, pero no solo está todo eso, que todo eso en sí mismo debe haber sido bastante increíble, sino que está la presencia de Dios ahí, paseándose. Porque te acuerdas que en Génesis 3 leemos que la presencia de Dios se paseaba a la tarde, y el autor lo pone como algo que Dios hacía siempre. Era como, es la hora en que Dios va y se pasea. ¿Sí? Y entonces imagínate abrir los ojos y ves todo eso. Y lo que estás viendo es la bondad de Dios así en todo su esplendor. Te creó, nos creó para habitar junto con Él. Y ahí están Adán y ahí está Eva y están en este lugar que es lo más asombroso hasta ahorita. Porque cuando hablamos del final de la historia, es mucho más asombroso que es. Pero es lo más asombroso hasta ahora. ¿Sí? Y entonces podemos ver ahí a Adán y a Eva. Y en el jardín encontramos al pueblo de Dios, Adán y Eva, en el lugar de Dios, el jardín del Edén, bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? En el jardín encontramos al pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y este concepto, estas tres ideas entrelazadas, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, es lo que la Biblia presenta como el reino de Dios, que justamente el pastor Marcos ahorita hablaba y no nos pusimos de acuerdo, pero esto es lo que la Biblia presenta como el reino de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. Pero hay un problema que ya todos sabemos, y es que Adán y Eva rechazan el reino de Dios. Adán y Eva rechazan porque la serpiente viene y les tienta. ¿Y te acuerdas lo que la serpiente les dice ya cuando la tentación es explícita? La serpiente viene y les dice, si comes de esa fruta, serás como Dios. Serás como Dios. Y básicamente les está diciendo, si comes de esa fruta,
puedes ser el rey de tu propio reino. Tú puedes ser el rey de tu propio reino. No tienes que ser un vicerregente como lo eran. Si puedes ser el rey de tu propio reino, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces el corazón de Adán y de Eva se encorva hacia ellos mismos, se tuerce hacia ellos mismos y pecan. Y de ahí en adelante todos nosotros tenemos ese mismo problema. De ahí en adelante todos nosotros hacemos exactamente lo mismo. Queremos ser los reyes de nuestro propio reino. Rechazamos la gloria de Dios para vivir por nuestra propia gloria. Sí. Me llamó mucho la atención que, creo que ya lo he comentado, la búsqueda de gloria es algo que es desde la antigüedad, desde el principio de la historia, el hombre está buscando gloria para sí mismo. Y es algo que muchos filósofos sobre todo han notado. Sí. Platón, por ejemplo, decía que la búsqueda de gloria es algo inherente al ser humano. Sí. Él veía la historia y veía a su alrededor y decía, pues que todos los hombres buscan gloria. Entonces esto quiere decir que buscar gloria es ser humano. ¿Sí? Y la idea es clara cuando lo piensas. ¿Alguna vez tú has visto una vaca que se una a algún sistema de huelgas para defender a otras vacas? No, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto a un perro que busque gobernar a los demás perros? No. Sí, eso es solo algo de humanos, porque como humanos queremos formar parte de algo más grande. Queremos obtener poder, queremos obtener reconocimiento, queremos obtener gloria. Sí, el problema es que siempre buscamos nuestra propia gloria. Sí. Y entonces trabajamos mañana y noche, trabajamos día tras día y solo lo hacemos para obtener dinero que luego gastamos en cosas que no valen lo que cuesta. Compramos ropa de moda, compramos las bebidas fresas o las bebidas asteric, sí. Compramos los gadgets más nuevos, invertimos en nuestro propio reino y no consideramos cómo nuestro trabajo y nuestro dinero deberían rendirse y servirse al reino de Dios. Sí. O convertimos problemas minúsculos en discusiones titánicas. No sé si te ha pasado alguna vez. A mí sí me ha pasado, lo confieso. Que a veces Francis y yo discutimos por cosas que la verdad son minúsculas. Y a veces ni siquiera discutimos, a veces es que yo me enojo. Y ya no discuto, pero me doy cuenta que estoy enojado. Y el problema no es la situación en sí misma. El otro día, no recuerdo qué estábamos hablando, hubo un desacuerdo en que tenía yo un compromiso y según yo le había dicho a Francis. Y Francis me dijo, no me dijiste. Pues sí te dije. Pues no me dijiste. Pues sí te dije. Pues no me dijiste. Sí. Y el problema no es realmente si le dije o no. O sea, era muy sencillo decir, perdóname, pues a lo mejor se me pasó, yo creí que sí te había dicho, o no sé, perdón, bueno, está el día, como ves, se puede, no sé, pero no. El problema es que si yo soy el rey de mi reino, ¿sí? Si yo dije, ¿sí? ¿Quién le anda diciendo al rey? Tú no dijiste, rey. ¿Sí? Entonces el problema no es si le dije o no le dije, el problema es que yo creo que yo merezco gloria y que yo soy el rey, ¿sí? Y que entonces todos deberían de rendirse ante lo que yo digo. Ese es el problema. Sí, es el problema que hay en mi corazón. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, igual solo soy yo, ¿verdad? Pero convertimos discusiones minúsculas en problemas grandísimos. Sí. Volteamos a nuestro alrededor y nos llenamos de ansiedad y nos estresamos. Me gustó mucho porque estaba leyendo acerca de la ansiedad y nunca yo lo había conectado, pero dice que el estrés es la manifestación física de la ansiedad. O sea, la ansiedad es lo que sentimos, los sentimientos. El estrés es la manifestación física de eso. Y entonces, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado llenos de estrés? Si no quieres usar la palabra ansiedad, básicamente son lo mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos estado llenos de estrés por las cuentas, por las situaciones, por los problemas? ¿Sí? O nos llenamos de ansiedad o de temor. Tenemos que hablar con alguien y nos tiemblan las piernitas, o estamos todos nerviosos, no sabemos qué decir, o estamos simplemente asustados porque parece ser que las cosas se nos salen de las manos. Parece ser que eso es ansiedad, es el temor de que las cosas ya no están bajo mi control. Pero sorpresa, las cosas nunca están bajo nuestro control. Nosotros no somos los reyes de nada, de manera que las cosas estén aquí, donde yo las puedo controlar, ¿sí? Sino que todo está bajo el control de Dios. Y entonces cuando yo me lleno de ansiedad y de estrés y de temor, estoy diciendo algo implícitamente. Estoy diciendo, yo soy el rey y debería de tener las cosas
bajo mi control. Eso es lo que estoy diciendo, cuando realmente no es así. Yo no soy el rey de nada. Sí. Ningún ser humano está exento de esto, de buscar su propia gloria. Desde los niños que se enojan y lloran porque el otro niño o el tío o el papá o el abuelito hace trampa y entonces se enojan en serio. El enojo no es la trampa, el enojo es que me estás ofendiendo a mí, ¿sí? Hasta los adolescentes que a mí me pasó, nos enojamos cuando no nos dan lo que queremos. Papá, ¿puedo ir a tal lado? Y luego tu papá te dice, no. Y tu respuesta es, me enojo. Inmediatamente me enojo, ¿sí? Y entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué me dices que no? ¿Sí? O sea, ¿quién es el rey de este reino? ¿Tú o yo? Debería ser yo, según mi propio criterio, ¿sí? Y entonces estamos manifestando el problema que toda la humanidad tiene. Estamos manifestando que buscamos nuestra propia gloria, que estoy intentando edificar mi reino por sobre el reino de todos los demás y ignorando totalmente el reino de Dios. Todas estas acciones, entre otras, muestran que aun cuando decimos vivir para la gloria de Dios, en nuestro día a día muchas veces seguimos intentando construir nuestro propio reino. Aun cuando los domingos venimos y cantamos y levantamos las manos, luego llegamos allá y allá se me olvida. Allá estoy intentando erigirme otra vez como rey. Yo soy el rey de mi reino, ¿sí? Y entonces no estoy dispuesto a rendirme, ¿sí? Y no estoy dispuesto a humillarme ante otros. Y no estoy dispuesto a que otros pasen por encima de mí, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eso no es digno de un rey. Y aquí el rey soy yo. Eso es lo que mi corazón canta. ¿Sí? Y entonces te pregunto de nuevo, cuando revisas los 365 días, 364 y medio que han pasado, ¿por qué has estado viviendo? ¿Cuál reino has estado construyendo? ¿En cuál reino has estado invirtiendo? ¿Cuál es el reino que te tiene cautivado? ¿Cuál es la gloria que realmente atrapa tu corazón? ¿La gloria de Dios o tu propia gloria? ¿Qué es aquello que te motiva y te mueve? Entonces, si has estado viviendo para tu propio reino, para tu propia gloria, este es el momento adecuado para arrepentirnos. Este es el momento adecuado para pedir perdón, para confesar que hemos fallado, que nuestro corazón se ha desviado. Y ahora sí, tal como Cristo nos instruye, empezar a buscar su reino, empezar a buscar su reino. ¿Qué exactamente significa buscar el reino de Dios? Esta es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué exactamente significa buscar el reino de Dios? ¿Qué exactamente está diciendo Cristo cuando dice busquen el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar que está más allá del sol, sino que es un reinado. Y como dijimos ahorita, se refiere al pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Y me gustaba mucho lo que el pastor Marcos decía ahorita, porque cuando tú y yo seguimos toda la historia de la Biblia, nos damos cuenta que el final de la historia, aquello para lo que tú y yo fuimos creados, aquello que tú y yo estamos esperando, nuestra esperanza es habitar junto con Dios, es habitar en el lugar de Dios, junto con todo el pueblo de Dios, bajo el gobierno perfecto de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es llegar al reino de Dios. ¿Sí? Y ojo, este no es un lugar. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no es un lugar? Bueno, cuando llegamos a los evangelios, Jesús habla del reino como una realidad futura y al mismo tiempo una realidad presente. ¿Sí? Jesús nos instruye a orar, venga tu reino, como si fuera algo que está allá, pero al mismo tiempo dice, si yo por el dedo de Dios echa fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? También dice, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Sí? Y muchas veces repite, arrepiéntanse, pues el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Y entonces lo que Cristo está diciendo es, sí, el reino de Dios tiene una consumación futura, pero al mismo tiempo está ya hoy aquí en la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser el reino de Dios algo futuro y al mismo tiempo algo presente? La respuesta es que el reino de Dios es su reinado. ¿Sí? Es su reinado. Su acción soberana para redimir y librar a su pueblo, para habitar junto con él, bajo su gobierno. El reino de Dios es su reinado.
Decía bien ahorita el pastor Marcos, tú y yo esperamos, junto con la creación, la redención. Es decir, no esperamos irnos a otro planeta celestial, sino que esperamos que este planeta, de alguna forma, sea totalmente redimido, transformado, y la creación lo espera junto con nosotros. ¿Sí? Entonces el reino de Dios no es una ciudad que está allá bien lejos, sino es su reinado que va a venir a establecerse con la venida de Cristo. ¿Sí? Y cuando el reino de Cristo se establezca, todo el pecado va a ser quitado, toda la maldad va a ser quitada. ¿Sí? Y entonces ahora sí va a ser el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, de manera perfecta. ¿Sí? Es por esto mismo, porque el reino es algo futuro, pero al mismo tiempo es algo presente, que Pablo dice, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, tiempo pasado, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es decir, ya hemos sido movidos en cierta forma del reino de las tinieblas al reino de Cristo. En cierta forma, tú y yo ya estamos viviendo en el reino. Y esto es posible solo a través de Cristo. A través de Cristo, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, habitamos en cierta forma en su reino porque habitamos bajo su mano, ¿sí? Como ciudadanos del reino que ha de venir. A través de la obra de Cristo, Dios nos hace nacer de nuevo para que podamos hacer aquello para lo que fuimos creados. Para que podamos deleitarnos en Él, para que podamos deleitarnos en su bondad, para que podamos deleitarnos en su gloria. ¿Sí? Y podemos dejar de vivir para nuestro propio reino y podemos comenzar a buscar el suyo. Y ojo que estoy conectando aquí, espero que te hayas dado cuenta, la gloria de Dios con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro fin es habitar junto con Dios. Y ahí, cuando habitemos junto con Dios, ¿qué vamos a estar haciendo por toda la eternidad? Glorificándolo. ¿Por qué? Porque Él va a ser todo nuestro deleite. Y no va a haber pecado que estorbe ese deleite. Y no va a haber absolutamente nada que impida el que tú y yo digamos, esto es lo más maravilloso y lo más increíble que hemos visto por toda la eternidad. Entonces estas dos ideas bíblicas, gloria y reino, están entrelazadas. ¿Sí? Y entonces tú y yo deberíamos de vivir para buscar el reino de Dios. Deberíamos de vivir buscando el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Significa al menos 3 cosas. Y de nuevo regreso al jardín. Sí, de nuevo regresamos al jardín, porque en el jardín, antes de la caída, vemos 3 elementos que Dios presenta delante de Adán y Eva, que dan forma a sus vidas dentro del jardín. Que recuerda, en el jardín vemos al pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Es decir, vemos el reino. No el reino consumado, pero vemos una instancia del reino ahí, ¿sí? Y entonces revisa junto conmigo 3 elementos que daban forma a la vida de Adán y Eva, o que debían dar forma a la vida de Adán y Eva, y que deberían dar forma también a la nuestra, ¿sí? Primero, Dios coloca a Adán y Eva en el jardín y les da una tarea. En Génesis 2:15 leemos, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara y lo cuidara. Es Génesis 2:15. Y entonces lo primero es que Dios crea todo y después lo pone en manos de Adán y Eva. Y Adán y Eva deben de actuar como vicerregentes de Dios, ¿sí? Debían actuar y debían cuidar de toda la creación como representantes de Dios. El hombre y la mujer no existían solamente para cuidar de ellos mismos, sino que existían para cuidar de todo. Todo lo que existía debía ser cuidado por Adán y Eva como representantes de Dios. Obviamente esto tiene implicaciones en cómo tratamos nuestro planeta, cómo tratamos los animales, los maquillajes que compramos, las cosas que consumimos. Tiene implicaciones directas sobre eso, porque tú y yo como administradores, como representantes de Dios, como aquellos que han sido restaurados al llamado que Dios ha hecho al hombre, tenemos esta responsabilidad de cuidar todo lo creado. Pero también inmediatamente reconocernos como administradores tiene otras implicaciones, ¿sí? Te pregunto, ¿qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Sí? 2 preguntas sencillas. ¿En qué inviertes tu dinero? Te lo preguntaba al principio. Y creo que es muy, muy, muy
revelador ver en qué gastamos dinero. Porque querramos o no, habla de lo que hay en nuestro corazón. La forma en que tú y yo gastamos nuestro dinero está hablando de lo que hay en nuestro corazón. Entonces es bueno que tú y yo nos detengamos el día de hoy y pensemos, de todo lo que gano, ¿cómo lo estoy repartiendo? Ojo, que no estoy diciendo que es malo gastar dinero para ti mismo o es pecado comprarte un Starbucks. No. Puedes hacerlo. Pero si de mi dinero, el 30% se va a la manutención, luz, agua, gas, todo eso, ¿no? Y el 60% se va a comprar cosas que quiero y me gustan y me hacen feliz. Y ya nomás le dejo el 10% a la iglesia o a la obra o a las misiones Está hablando de unas prioridades que hay en mi corazón. Sí. No está hablando, está gritando de aquello que mi corazón quiere. Y entonces es un buen ejercicio que tú te detengas y pienses, ¿en qué estoy gastando mi dinero? ¿Cómo es que lo estoy repartiendo? Otra pregunta, ¿en qué inviertes tu tiempo? En tu día a día, en tu semana, ¿sí? A lo largo del mes, ¿qué es lo que más se lleva tu tiempo? No sé si hace el año pasado activé la opción en el celular de tiempo en pantalla. Básicamente lo que la opción hace es que mide cuánto tiempo pasas en tu celular día tras día y en dónde pasas tiempo. En ese entonces estaba pasando, y ojo, no he seguido, pero estaba pasando 5 horas en el celular al día. 5 horas de cachitos, es decir, de esas que lo agarras y le haces así y tenía, no sé, 1 hora en Facebook de cachitos, 1 hora en Instagram, 1 hora en Twitter, así, ¿sí? Y entonces al día, de mi día, yo gastaba 5 horas eran realmente inútiles, y no porque las redes sean inútiles, sino porque yo no las estaba utilizando para nada. Simplemente estaba perdiendo mi tiempo. Sí. Entonces, este año desinstalé redes y mi tiempo bajó considerablemente. Pero al principio me daba cuenta que estaba solo y sacaba mi celular. Ya no tenía redes y entonces lo que hacía era checar el correo, pero nadie me manda correos. Y entonces lo bloqueaba rápido y ya. Nomás las promos de Sam's, pero no compro en Sam's, entonces ya la guardaba. Sí. Y mi tiempo se redujo bastante en el celular. Sí. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu tiempo? Sí. No sé si te has dado cuenta que las películas cada vez son más largas. Sí, antes una película duraba 1 hora 15, 1 hora y media. Ahorita, ayer puse una película que tuve que ver en partes porque estaba larguísima, duraba como 2 horas pasadas y dije, esta es una película larguísima, o sea, no se puede ver. Sí. Y sin embargo, dura tanto porque la gente está dispuesta a invertir todo ese tiempo viendo películas. Si no, no durarían tanto. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Sí. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pregunto, ¿estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero tal como Cristo lo invertiría si lo tuviera? Porque no es un escenario hipotético. No es, si acaso Cristo lo tuviera, lo tiene. Porque no es mío. Yo solo soy un administrador. No me pertenece. Lo estoy invirtiendo como Cristo lo invertiría. Y esto aplica para todos, tanto para los adolescentes, para los niños. ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿En qué gastas tu tiempo? No, digo, yo sé que no todos son así. Yo por lo menos no era así. Pero ¿alguien ha leído el testimonio de Spurgeon? A los 8 años, Spurgeon ya había leído puritanos y puritanos y puritanos y puritanos. Se había comido todos los libros de estas personas. Sí. Y entonces, ¿es posible para un niño invertir su tiempo sabiamente? Sí, es posible. ¿Es posible para el adolescente invertir su tiempo sabiamente? Sí, es posible. Sí. Y tenemos un llamado a hacerlo. Porque no vivimos para nuestro reino, vivimos para el suyo. En el mundo de Dios vivimos bajo el gobierno de Dios. Sí. Número 2, Dios coloca a Adán y a Eva y los coloca juntos.
Explícitamente Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no solo habla del matrimonio, sino que habla de que hemos sido creados para relacionarnos. Fuimos creados para vivir en comunidad con otros. Fuimos creados para abandonar el individualismo y la autonomía y para buscar vivir humildemente en dependencia de otros. Fuimos creados para necesitarnos unos a otros. Y aquí te pregunto, ¿qué pasaría si el día de mañana esta iglesia de la que tú formas parte, esta congregación de la que tú formas parte, desaparece? Todas las personas de aquí desaparecen y nomás quedas tú y tu esposo, o tú y tu hijo, o tú y tu hermano, o tú... Nomás quedas tú. ¿Sentirías que realmente te falta algo que necesitas? ¿O dirías después de 2-3 meses, no, pues como que sí los extraño de repente, pero igual no tanto? ¿Cómo estamos viviendo? Porque si realmente no nos necesitamos, y la palabra es necesitar, si no nos necesitamos unos a otros, hay algo que no estamos haciendo, que significa buscar el reino de Dios, y es vivir en dependencia de otros. Debemos buscar vivir en dependencia de otros. Calvino dice, es imposible, innecesario e indeseable ser cristiano por ti mismo. Como si fueses un bebé recién nacido, solo. ¿Qué puede hacer un bebé recién nacido solo? Nada. Sí. Pero tú y yo no nos sentimos bebés recién nacidos solos. Nos sentimos Clint Eastwood en cualquiera de sus películas. Y entonces creemos que no necesitamos a todos los demás, cuando en realidad sí los necesitamos, o los deberíamos de necesitar. Deberíamos construir nuestra vida de manera que la gente en la iglesia sea esencial para nuestra vida. Primera de Juan 4, versículos 10 y 11, leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces aquí tienes una pregunta incómoda para nuestra cultura individualista. ¿Cómo estamos organizando o cómo estás organizando tu vida para perseguir activamente la comunidad? ¿Cómo estás organizando tu vida para perseguir activamente la comunidad? ¿Cómo estás intencionalmente buscando conocer, edificar y ser edificado a través de las vidas de otros? ¿Cómo tu semana está organizada intencionalmente para pasar tiempo con otros? ¿Cuántos días de tu semana destinas para pasar tiempo con otros dentro de la iglesia? Porque, ojo, el llamado de Juan, el llamado de la Biblia empieza en la iglesia. Es bueno hacer amistad y es bueno hacer comunión con los vecinos y con amigos y es bueno y es necesario hacerlo porque tenemos un llamado a predicar el evangelio. Pero si hacemos eso y no lo otro, estamos incompletos. ¿Sí? ¿Cuántos días de tu semana tú dices, estos son para relacionarme con la gente de la iglesia? Y no se vale que digas miércoles, domingo y los viernes y todos los días que hay reuniones. No. Ahí nos congregamos y qué bueno que vengas, sí. Pero realmente ahí nadie se sienta a platicar con otro y empiezas a abrir tu corazón y empiezas a decir lo que te pasa y alguna vez sucederá, pero es raro, sí. Y entonces nuestra semana debería estar construida de manera que intencionalmente estemos buscando depender de otros. Y ojo, porque a veces, otra vez, nuestro corazón quiere su propia gloria. Y entonces lo que buscamos es conocer a otros, pero para que dependan de nosotros. O es que yo sé mucha Biblia, déjale hablar a fulanito, lo veo que le hace falta, lo voy a ayudar. No, háblale a fulanito y ve pensando, ¿cómo yo voy a ser edificado? ¿Qué voy a aprender de él? ¿Sí? ¿Y cómo puedo servirle cuando lo vaya conociendo? Pero primero, yo quiero necesitarlo. Porque eso es a lo que la Biblia me llama. Sí. Bonhoeffer dice, somos miembros de un cuerpo, no solo cuando decidimos serlo, sino en toda nuestra existencia. Cada miembro sirve a todo el cuerpo, ya sea para su edificación o para su destrucción. Y esta es una verdad dura. Todos somos miembros de un cuerpo.
Y muchas veces tomamos una postura neutral. No, pues yo igual no veo a nadie, ni paso tiempo con nadie, pero tampoco ando mal, ¿va? No ando haciendo chismes, ni murmurando, ni, o sea, yo... Pero ¿qué pasaría si hay en tu cuerpo un dedo que nunca se mueve para nada? O sea, no hace nada. ¿Qué le pasa? Se atrofia, se necrosa, se muere, empieza a contaminar todo lo demás. Un miembro que no hace nada, sí está haciendo algo. Está afectando a todo el cuerpo porque lo está contaminando al no hacer aquello que fue hecho para hacer. No existen los miembros de la iglesia neutrales. No existen. Todos contribuimos para el cuerpo, ya sea para su edificación o para su destrucción. ¿Qué estás haciendo? Y por último, Dios hace algo único con Adán y Eva. Algo que no hace con ninguna otra parte de su creación. Dios viene y les habla. Dios viene y les habla. Y en este acto de hablarle a Adán y Eva, Dios los está llamando a abandonar sus propios pensamientos, sus propias interpretaciones, sus propias ideas. Imagínate, no tengo en mi cabeza una imagen, no sé, pero trata de imaginarlo. Dios forma a Adán y sopla, y cuando sopla, Adán abre sus ojos y ahí está Dios. Y ahí está Dios. Y lo primero que Dios hace es hablar. Dios se presenta delante de Adán y le hace saber que él no es su Señor. Dios es el Rey soberano. Y Adán ha sido creado para servir, para deleitarse en la presencia de Dios soberano. Por eso está en ese lugar específico. Dios pudo haber creado a Adán allá en medio de la nada y luego ponerle un letrero: deleite máximo, flecha. Pero Dios no hace eso. Dios lo crea en medio del jardín y se presenta delante de él y le dice: así vas a vivir, así vas a vivir, y esto es lo que vas a hacer. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestras acciones deben de ser moldeadas por la verdad de Dios. No solo el cómo vivimos, sino también aquello que deseamos debería ser moldeado por la verdad de Dios. Y te pregunto aquí, ¿qué moldea tu forma de pensar? Todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, si es que lees, todo lo que vemos nos influencia y moldea nuestro pensamiento de cierta manera. Absolutamente todo. Sí, todo. Entonces, ¿qué voces escuchas constantemente? ¿Qué lees? ¿Qué ves en Netflix? ¿Qué música escuchas? Porque creemos que estas son cosas neutras, pero no lo son. ¿Qué influencers, entre comillas, porque ahorita esa es la moda, qué influencers sigues? ¿A quién admiras? Porque todas esas cosas nos forman la manera en que pensamos. Buscar el reino de Dios, entonces, significa vivir hoy bajo el gobierno de Dios, reconociendo que somos administradores, que somos llamados a vivir en comunidad y que nuestra vida debe ser guiada por la verdad de la palabra. Eso significa buscar el reino de Dios y eso significa glorificar a Dios. Te pregunto una última vez, ¿para qué has estado viviendo hasta ahora? Si revisas tu año, ¿para qué has estado viviendo? ¿Cuál es el reino que has estado edificando hasta hoy? Y hoy que va a empezar un año nuevo, te pregunto, ¿para qué vas a vivir? ¿Para qué vas a vivir? El reino de Dios no es solo aquello para lo cual fuimos creados. También es lo único que puede darnos seguridad en medio de este mundo. Lucas 12:32 dice: no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. No temas, porque el Padre ha decidido darles el reino. Y entonces el reino de Dios es aquello que buscamos, pero no lo buscamos como si dependieran de otros encontrarlo, sino que buscamos ser ciudadanos de aquel reino al que con seguridad llegaremos.
Buscamos vivir como ciudadanos de aquel reino, al que con seguridad llegaremos. Eso es lo que buscamos. ¿Y qué es lo que caracteriza al ciudadano que vive en el reino por la eternidad? El deleite en la gloria de Dios. Eso es lo que lo caracteriza. Que se deleita total y completamente en la gloria de Dios. Nada es más valioso, nada es más hermoso, nada es más preciado que la gloria misma de Dios. Y entonces la pregunta para ti y para mí hoy es: ¿para qué vas a vivir? ¿Para qué vas a vivir? ¿Qué es aquello que es tu tesoro? ¿Qué es aquello que es lo más preciado para ti? ¿Qué reino estás buscando? ¿Quién es tu rey? Oramos. Señor, gracias, Padre, por tu increíble amor. Gracias por tu increíble. Gracias, Señor, gracias por tu bondad, Señor, que nos has creado para habitar junto contigo, Señor, y a pesar de nuestro pecado, tú nos has librado del dominio de las tinieblas, Señor. Cuando estamos muertos, Señor, tú has venido, tú te has presentado, Señor, y nos has llamado a la luz, Señor, y nos has hecho nacer de nuevo, Señor, y has transformado nuestros corazones y transformas nuestras mentes, Señor. Gracias, Padre, por tu increíble bondad, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado como si nosotros fuéramos los propios reyes, Señor, de nuestro propio reino, Señor. Como si nuestro reino valiera algo. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de esa idea y a realmente ser cautivados por tu gloria y por tu bondad. Porque es realmente asombrosa, pero nuestros corazones se desvían, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a vivir como ciudadanos, Señor, de tu reino, Señor, de manera que la gente que está a nuestro alrededor también pueda ver que hay algo que cautiva por completo nuestros corazones y que nos da seguridad y nos da paz y nos da gozo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos una esperanza segura en Cristo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abro espacio para comentarios o dudas, si es que hay alguna. La dos. Dios es más glorificado.